eh, de parte de las partes que estuvimos viendo la semana pasada. Es decir, vamos a estar viendo inicialmente en aproximadamente unos 40 minutos la forma de realizar eh, el procesamiento, la carga del lenguaje preentrenado y la tokenización con el lenguaje de BERT que habíamos visto la semana pasada. Y también con la parte de T5 para la traducción de la traducción de texto a diferentes idiomas. Vamos a abordar algunos errores que se habían cometido la semana pasada y vamos a estar mejorando el código como tal. Y posteriormente nosotros vamos a darle entrada a un nuevo tema que tiene que ver con la parte de análisis de imagen o procesamiento de imágenes y cómo llevar esto a un caso real donde en pocas palabras se entregará una documentación adicional o la última documentación que nosotros vamos a recibir por parte del curso, ya enfocándonos básicamente en la parte de un proyecto entregable y los últimos retoques que veremos dentro del curso como tal. Dicho esto, avanzaré inicialmente con la parte de lo que es BERT, cómo BERT puede generar palabras clave a partir de cómo puede generar algunos tipos de palabras a partir de palabras clave utilizando algo conocido como máscaras. Esto es lo que va a realizar una tokenización dentro de sus palabras clave y va a crear un ciclo dentro de todo el contexto donde él va a utilizar eh, diversas palabras aleatorias dentro de su predicción de lenguaje, donde reemplazaría las máscaras eh, básicamente de las oraciones que uno le da para entrenar y las cambia por nuevas palabras que tengan que ver con relación a las palabras anteriores. Ok. Con respecto con la clase pasada o la clase anterior, nosotros habíamos visto directamente lo que era la parte de Transformer y que íbamos a utilizar ver Tokenizer y ver Phone más que TLM, que eran las partes que nosotros utilizábamos para, o las librerías que nosotros utilizamos para la utilización de ver como tal. Posteriormente, nosotros cargábamos el lenguaje o cargábamos el modelo preentrenado y el tokenizador. De esta forma, nosotros lo que hacíamos era poder utilizar a través de las variables tokenizer y model cualquier función que tenga que ver con la parte del tokenizador y el modelo de lenguaje BERT como tal. Posteriormente, nosotros estábamos realizando una función que tendría que ver con la generación de palabras clave, que era donde nosotros generábamos el def y podíamos poner un generador de palabras clave. En este caso, nosotros lo haríamos con mask o enmascaramiento como tal, a lo cual nosotros pudiéramos poner algún tipo como generador con mask y como parámetro nosotros les pudiéramos poner algo como palabras clave, donde palabras clave vendría a ser los argumentos que nosotros le vamos a pasar o las palabras que nosotros le vamos a pasar para que él genere el resto del contenido o el resto de texto. Esto a través de ver, ¿verdad?
Ok, entonces, inicialmente nosotros vamos a definir la función. La función se llama generador mask de palabras clave y nosotros vamos a pasarle, de hecho, por argumento la variable palabras clave, donde vamos a usar un texto base para crear algunos tipos de máscaras. Entonces, nosotros vamos a poner debajo de acá la parte del texto base, donde texto base va a ser la cantidad de palabras que nosotros vamos a utilizar para que él vaya a cambiar o a generar algunas palabras. Entonces, en la parte de texto base, nosotros le vamos a alimentar las palabras claves como tal. Por ejemplo, en este caso, el palabra clave cero, palabras clave cero, corre en el palabras clave uno. Palabras clave uno, corre en el palabras clave uno para palabras clave dos. Y estar palabras clave tres. Palabras clave tres. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Acá estamos simplemente imprimiendo y guardando en una variable llamada texto base, mandando a llamar y guardar en una variable texto base algunas variables que nosotros vamos a tener puesta en un tipo de arreglo, donde el arreglo va a ser llamado palabras clave y en cada posición de él va a encontrarse algún tipo de palabra que sea el valor de la palabra clave. En este caso, en el arreglo palabra clave cero, va a encontrarse una palabra y así sucesivamente en cada una de estas corresponderán a la parte de lo que nosotros le estamos pasando por argumento dentro de la función. O sea, nosotros le pasamos palabras clave por argumento, un arreglo llamado palabras clave, y posteriormente vamos a utilizar una posición de ese arreglo para poderlo colocar dentro del texto base. Y dentro del mismo texto base, nosotros podemos agregar algo más.
Ok, nosotros ya tenemos la oración que nosotros vamos a ingresar. Teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a tokenizar. Entonces, nosotros lo que estamos realizando es utilizar o crear algunas palabras con las posiciones donde dice mask. En lugar de mask, nosotros vamos a crear frases con el lenguaje de BERT y rellenará las palabras que faltan. Es decir, con el generador de palabras, por ejemplo, si las claves son perro, parque, jugar, feliz, el texto podría verse dirigido a el perro corre en el parque para jugar y estar feliz. Entonces, lo que pasará es que en las partes de mask va a crear un texto aleatorio que nosotros vamos a estar viéndolo al momento de imprimir, suprimiendo la palabra mask como tal. A través de las tokenizaciones que nosotros vamos a realizar, nosotros vamos a convertir inicialmente el texto base en números para que el lenguaje ver los pueda entender y evidentemente nosotros a través de la parte de la inteligencia artificial pueda crear algunos tensores que devolverán el lenguaje ya procesado o podrán utilizarse directamente algunos modelos de lenguaje profundo en contra de estos datos que nosotros les estamos dando de alimentar. Entonces, posteriormente, nosotros necesitaremos crear un input para tokenizar directamente las palabras clave. Y creamos nuestro tokenizador dentro de nuestro texto base para retornar, eh, para retornar directamente nuestros tensores. Antes de nosotros de empezar a generar nuestras máscaras o poder reemplazar nuestras máscaras, nosotros necesitamos crear un proceso de generación de las máscaras dentro del generador como tal. Recordemos que este es un generador. Aquí nosotros lo que estamos haciendo es tokenizar. Posteriormente, nosotros vamos a crear el reemplazo, pero antes de eso necesitamos hacer una parte de predicción de nuestras máscaras. Entonces, nosotros vamos a crear una parte donde podamos predecir las máscaras que vamos a utilizar. Y para predecir máscaras, nosotros lo que vamos a realizar es utilizar una función en base a Torch. Y de esta manera nosotros podemos generar algunas salidas que son en base a las predicciones de Torch. Lo que realiza este bloque es una interferencia o una inferencia, es decir, que a través de la entrada de ver para predecir las palabras y llenar los lugares de mask, se utiliza TorchNograd para desactivar un cálculo y TouchLogit se utiliza para obtener o contener las predicciones de BERT o el lenguaje o el modelo de BERT para las palabras que deseamos reemplazar dentro de las máscaras. Nosotros por medio de esto entonces quiere decir que estamos utilizando o reemplazando la predicción y no entrenando el modelo. Y de la otra forma, nosotros estamos conteniendo la predicción y reemplazando las máscaras. Ahora sí, nosotros podemos obtener directamente las máscaras del modelo que nosotros estamos realizando y reemplazarlas en la oración como tal. Entonces,
De esta manera, nosotros vamos a posicionar o a identificar la posición de los token mask en el texto, es decir, los lugares donde debe de predecir cada una de las palabras BERT. Y luego después de que se produzca, nosotros vamos a ocupar cada máscara seleccionando el token con una mayor probabilidad y finalizando con posicionar la máscara y reemplazar los tokens predichos. Quiere decir que en esta parte nosotros lo que vamos a realizar es empezar con una sintaxis que me ayude a calcular cuál es la posición de cada uno de los tokens dentro de la tupla que yo pueda estar manipulando o dentro de la cadena de caracteres que yo pueda estar manipulando, que es la que yo le doy de alimentar. Y voy a crear un índice. Suponiendo que yo creo mi índice, suponiendo que yo creo mi índice, vamos a ponerle más índice. Entonces, acá voy, voy a mandar a llamar toda la tupla en impos ID para poder obtener el nombre o el ID que está dentro de la tupla como tal. Posteriormente, posteriormente, voy a darle un igual igual para conocer el tokenizador de la máscara. Ok. Ahora voy a recorrer directamente, voy a recorrer eh, los índices o voy a recorrer toda la tupla de la máscara o de las máscaras que estoy utilizando como índice. Es decir, voy a empezar a recorrer todos los caracteres de esta palabra o de esta frase como tal. ¿Cómo lo voy a recorrer? Los puedo recorrer con un for. El for me va a servir para recorrer carácter por carácter dentro de la tupla como tal. Y entonces yo puedo decir que para índice de máscara de índice, puedo predecir los token ID utilizando torch. Y en este caso, el modelo de predicción que voy a utilizar va a ser el del máximo valor.
Ok. Entonces acá yo lo que necesito retornar de esto es el ítem que yo estoy utilizando. O tengo que decir que yo voy a extraer de acá el ítem de ese modelo de predicción. Posteriormente, voy a crear un input. No voy a decodificar ahorita. Lo que voy a realizar antes de decodificar es un input del token ID. Es decir, antes de la decodificación, voy a ocupar el, con la parte de Torch, Argmax, voy a ocupar el valor con mayor probabilidad, que es lo que yo estoy haciendo acá, y ese valor con mayor probabilidad, posteriormente yo lo voy a reemplazar en los tokens predichos. Entonces, primero creo el valor que busco, o entre todo este, todas estas palabras, yo voy a buscar el que tenga la probabilidad más alta, el valor que tenga la probabilidad más alta, y después yo hago el reemplazo de ese valor que tiene la probabilidad más alta, y por esa razón yo realizo el input, donde con el input yo voy a reemplazar el valor que yo tengo ya estipulado con el valor predicho. Entonces, yo creo mi input como tal, y dentro de mi input como tal, yo lo que necesito crear es un input ID más el valor que yo estoy utilizando del índice, que en este caso ocupa una posición cero, y el valor que va a realizar es el índice como tal. El valor que yo voy a generar es el valor del índice y el valor predicho dentro del token ID. Ahora, ya teniendo el valor predicho del token ID, me toca realizar la decodificación por medio del tokenizer. Yo puedo mandar a retornar directamente desde el tokenizer, es decir, puedo poner el retorno aquí y mandar a retornar todo este valor, o simplemente como me lo está generando la IA, ponerlo bajo un valor de una variable como texto generado. Eso no hay ningún problema, se puede hacer de las dos formas. Entonces, para lo siguiente, yo puedo realizar algún tipo de prueba con algunas palabras frase, con algunas palabras base o unas palabras clave. En este caso, yo puedo utilizar las palabras clave perro, parque, jugar y feliz, y puedo mandar a imprimir. Entonces, suponiendo de que yo directamente quiera mandar a imprimir la función eh, generar palabras, generar en generador más, en este caso, yo puedo utilizar print generador más, perro, parque, pasear o jugar y feliz. Entonces, en este caso yo ya puedo mandar el código a ejecución. Quiero ver, hay un error de sintaxis en el input. Quiero ver cuál es.
Mm. Y entonces nosotros vemos que ahora dice, el perro corre en el parque para jugar y estar feliz, es un nuevo día y el día con otros perros. Entonces, él predice las palabras, es un nuevo y reemplaza la palabra nuevo, día, y el día con otros perros. Entonces, él crea dos palabras aleatorias donde él reemplaza, o el lenguaje ver reemplaza eh, directamente dos palabras específicas que nosotros podemos ver acá. Entonces, en pocas palabras, el modelo ver lo que está realizando es llenar las posiciones más basándose en el texto de palabras anteriores y posteriores. Recordemos que ver eso es lo que realiza. Él tiene que leer toda la frase y basarse en algunas palabras anteriores y posteriores. Por ejemplo, en este caso que nosotros vemos que habla sobre el perro, hermoso, lindo, dependiendo de cómo se entienda el contexto de esta frase. Y esto es lo que hace ver para poder completar con lenguaje natural dichas palabras. Y este básicamente sería como el funcionamiento correcto de ver, ¿verdad? Voy a guardar esto. Se lo acabo de compartir momentáneamente por el chat. Ahora vamos a revisar eh, de nueva cuenta la parte de traducción, de lenguajes de traducción, y vamos a estar utilizando lo que es T5 para la traducción de lenguaje. Entonces, recordemos que T5 nosotros lo podemos utilizar para traducir diversos aspectos que tienen que ver con la parte del lenguaje. Y para T5 nosotros utilizamos una librería que es la librería de Transformer y utilizamos la librería de CentexPiece para crear un traductor funcional como tal. Entonces, inicialmente vamos a crear un traductor sencillo. Eh, Nosotros vamos a utilizar las mismas librerías que nosotros estábamos utilizando antes, pero vamos a utilizar
eh, algo adicional. Bien, si nosotros buscamos T5, eh, T5 en Python, nosotros nos vamos a encontrar con el proyecto T5 como tal, donde hablamos sobre las traducciones, el uso de la librería, el uso de la GPU, el uso de los datos, entre otro tipo de cosas. Dentro de esto mismo, donde nosotros podemos encontrarlo en pypy.org, nosotros podemos ver, además de la forma de instalación, algunos aspectos que nosotros podemos tomar en cuenta dentro de T5 para la parte del modelo de entrenamiento de T5, ¿verdad? Además de eso, nosotros podemos ver que en T5 podemos utilizar varios tipos de lenguaje, no solo un tipo de lenguaje. Tenemos T5 Small, T5 Base, T5 Large, T5 3B y T5 11B, donde estos significan la cantidad de palabras que se han utilizado o la cantidad de parámetros que se han utilizado para entrenar dicho modelo. Además de eso, nosotros podemos ver o podemos utilizar algunos parámetros adicionales para determinar de qué lenguaje es el que estamos utilizando para T5 como tal. En este caso, nosotros podemos utilizar tanto lenguaje como en inglés, en español, francés, entre otro tipo de cosas. Vamos a ir a How to City. Ok. Ahora, ¿qué vamos a utilizar ahorita? Bueno, vamos a utilizar el translator de Pipeline y vamos a utilizar el traductor basado, digamos, de inglés a francés. Nosotros podemos utilizar varios tipos de traductores y aquí nosotros vamos a definir desde qué idioma vamos a traducir para qué idioma. Basado, igual como lo estábamos trabajando la semana pasada, en T5 base, para que no sea algo tan pesado, por decir así. Ok. Entonces, ¿qué vamos a realizar ahorita? Vamos a definir la función. Nosotros tenemos definido del modelo que vamos a traducir, que vamos a estar utilizando, el modelo base, nosotros vamos a traducir o vamos a crear la función traducir, donde dentro de traducir, nosotros podemos pasarle por parámetro un tipo de texto. Ese tipo de texto va a ser el texto que nosotros vamos a estar traduciendo. Quiere decir que ese texto, en este caso, va a ser el texto a traducción. Ahora, por buenas prácticas podemos utilizar try catch y try except, disculpen. Try except. De esta manera nosotros podemos generar algún tipo de error o podemos generar alguna excepción si hay un error dentro de la traducción. Entonces, nosotros vamos a crear la función de traducir, donde lo que me va a traducir es el texto y va a retornar el texto de traducción, pero también vamos a
Si existe un error dentro de la traducción, vamos a controlar ese error mediante esta sección, donde vamos a retornar que hay un error directamente del programa. Ok, entonces, ¿cuál sería nuestro ejemplo de uso? Nuestro ejemplo de uso puede ser que exista un texto en inglés, un ejemplo de uso puede ser que exista un texto en inglés y ese texto en inglés vaya a traducirse a otro idioma. Puede ser francés, puede ser italiano, etcétera. Digo, en este caso es francés, discúlpame. El texto en inglés se va a traducir al texto francés. Entonces, supongamos de que existe el texto en inglés y vamos a imprimir el texto en francés, donde nosotros podemos darle un formato a la impresión y podemos decir de que lo que yo estoy dando es el texto traducido. Ok, entonces yo estoy acá dando el texto traducido directamente y vamos a imprimir. Profe, ¿puede subir un poquito para terminar de copiar el código, por favor? Y entonces vemos el texto traducido por acá. Vamos a ver si es cierto y observamos que el texto es el que nosotros le dimos al inventario. Ahora bien, me interesaría realizar una aplicación un poco más funcional y de pronto se me ocurre de que yo necesite elegir y necesite poner no solo que me traduzca un texto que yo estoy poniendo, sino que un texto que yo le ingrese. Pero además de eso, que me permita así como en Google, decir, bueno, yo quiero ahora de inglés a español, de español a inglés, etcétera. Entonces yo necesito varias opciones, no solo necesito una. ¿Será que T5 podría realizarlo? Bien, lo primero que voy a realizar es venir y esta parte pasársela a ustedes para que lo prueben.
Ok, ya le pasé el código. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a dejarlo hasta como por aquí. Voy a borrar esta función para mientras y vamos a utilizar otras herramientas adicionales. Entonces, suponiendo lo siguiente, vamos a dar comentariada para mientras la parte del traductor. Pero el traductor me dice, yo puedo hacer varios cambios, me dice. O sea, la función me dice acá, yo puedo hacer varios cambios. Puedo realizar otras, otros cambios adicionales, como decía, inglés a francés o o francés a inglés o algún tipo de requerimiento adicional. Entonces yo voy a utilizar dos modelos de pipeline diferentes al que yo estaba utilizando. Nosotros estábamos utilizando el modelo de T5, pero se me ocurre que yo puedo utilizar un lenguaje diferente a T5, siempre utilizando pipeline. Entonces yo voy a utilizar lo siguiente. Voy a usar un translator y voy a utilizar, en este caso, una traducción de inglés a español y de español a inglés. Para eso, utilizaré un modelo llamado Helsinki. Entonces, yo acá los cambios que realizaré son que dentro del modelo yo le puedo definir si quiero traducirlo de inglés a español o español a inglés. Entonces, acá lo que le voy a poner es el primero español a inglés. Entonces puedo definirlo, que estoy utilizando español a inglés. Y el segundo estoy utilizándolo en base a inglés a español. Entonces, ¿qué me faltará? Bueno, vamos a utilizar la función como tal. Esto lo elimino, no lo necesito ni lo voy a utilizar en el futuro. Entonces lo puedo eliminar. Y tengo la función translation, donde voy a utilizar los modelos de Helsinki, NLP, y voy a utilizar Opus MT-NS y Opus NT, MT-SN. Entonces, ¿qué haré ahora? Bueno, voy a crear una función que me va a permitir a través de un print o de un switch atrapar una opción y venir y esa opción decir qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo necesito. Si quiero permitir que mi texto va a ser de inglés a español o de español a inglés, partiendo en cuenta de que yo estoy utilizando S, N y N, es. Entonces voy a definir la primera función y la función va a ser traducir. Dentro de traducir, no le voy a pasar ningún parámetro de momento. ¿Por qué? Porque los parámetros yo los voy a tener en cuenta por base a pedidos por pantalla, en pocas palabras. Entonces, yo voy a tener opciones. Esas opciones van a ser que yo puedo elegir opciones de traducción y puedo decir si lo quiero de inglés a español o de español a inglés. Puedo elegir una opción y puedo atrapar esa opción como tal. ¿Cómo la voy a atrapar? La puedo atrapar con algo que se conoce como strip para que quede encerrado entre esas dos opciones. Entonces, mi opción uno es
que yo necesite ingresar el texto en español, porque voy a utilizar de español a inglés y va a retornarme la palabra en inglés. Y la opción 2 es que yo puedo definir el texto en inglés y la opción me va a generar la palabra en español. Ok. Si no, me va a dar una opción inválida y me va a decir inténtelo de nuevo. Posteriormente, yo mandar, puedo mandar a pedir directamente un try y un except para generar cualquier excepción. O incluso puedo mandar a decir que si necesito realizar otra traducción para que nosotros podamos definir una traducción, eh, una traducción adicional, ¿verdad? Entonces, inicialmente yo voy a crear mi try y mi exec, donde traducción va a ser igual a la generación del texto de entrada, que todo ocurra de la misma manera que debería ocurrir, si no, me daría error. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a imprimir, vamos a probar. Probemos. Dice que si quiero en español o en inglés, ¿qué idioma lo prefiero? Vamos a elegir español e inglés y elijo mi texto en español. Digamos que Laguna y ojos azules. Y aquí tengo mi texto traducido, en este caso.
Como no le añadí el continuar, por los momentos que así, tendría que ejecutar el código nuevamente para que me funcione. Si yo le hubiera dado un continuar, yo pudiera traducir cuantas veces quisiera y utilizar el lenguaje ya preentrenado cuantas veces quisiera. Si yo quisiera utilizar el lenguaje para traducir de inglés a español, pudiera utilizar directamente la palabra que nosotros estábamos utilizando antes con anterioridad. Era en el archivo de francés que decía Hello, how are you. Pudiera utilizar ese texto. Y él me lo traduce. Ok. Entonces, acá yo muestro la parte de traducción de texto funcional, en el cual yo incluso pudiera agregar una opción adicional combinando T5 con Helsinki y agregar, digamos que, por ejemplo, que se use T5 en una opción 13 y de esta manera añadir dos modelos de traducción como tal. Además de eso, pudiera añadir las excepciones, pudiera añadir algunos aspectos adicionales que me permitan mejorar el código. Ok. Y de esta manera les mando el siguiente. Ok, voy a mostrarles algo ahorita antes de seguir con la parte que estamos o con la siguiente sección. Hemos llegado hasta la parte de traducir básicamente los textos. Bien, eh, actualmente nosotros vamos a realizar o necesito realizar que ustedes realicen un pequeño proyecto de tarea, el cual consistirá en la clasificación de imágenes. Nosotros hemos visto algunas introducciones de clasificación de imágenes. El día de hoy vamos a trabajar adicionalmente con clasificación de imágenes y el día miércoles también vamos a trabajar sobre clasificación de imágenes. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a realizar un proyecto llamado que básicamente necesito que involucre inteligencia artificial con redes neuronales convolucionales eh, para la clasificación de imágenes, implementando Python, TensorFlow y Keras, que son aspectos que nosotros hemos visto bastante, la parte de TensorFlow y Keras, y aplicaremos algunas técnicas de procesamiento de datos. En sí, lo que evaluaría dentro de este proyecto son la implementación de los lenguajes o los modelos, el entrenamiento de los modelos como tal, y cómo lo podemos aplicar a la parte de fundamentos de la inteligencia artificial y machine learning. Cómo podemos aplicar las redes neuronales para la clasificación de imágenes y que ustedes puedan comprender en pocas palabras
todo lo que son las técnicas de optimización, clasificación y evaluar el desempeño del modelo. Recordemos de que estos modelos van en tendencia a los márgenes de errores, van en tendencia a algunos parámetros que nosotros vamos a utilizarlos después de tokenizarlos o después de tratar esos datos y convertirlos a números y empezar a generar valores que lo acercan a un margen de error o a un margen de precisión, ¿verdad? Dependiendo del modelo que se está utilizando. Eventualmente nosotros vamos a utilizar las librerías como TensorFlow, Keras, NumPy, Panda y Matplotlib, que son las librerías que nosotros más hemos realizado, más hemos visto durante estas semanas que ha dilatado el curso. Y vamos a utilizar algo que ya utilizamos también, que es CIFAR 10. Aunque me interesaría, fíjense que hasta CIFAR 100 podría ser en este caso porque ya utilizamos bastante cifra 10. Entonces, nosotros podemos importar las librerías necesarias, que son las que ya conocemos, como les decía, como son TensorFlow, como Keras, como NumPy, como Matplotlib, o Keras en la parte de cifar 10 o cifar 100. Como les decía, cifar 10 ya lo vimos, puede ser cifar 100, donde vamos a evaluar la carga del procesamiento de los datasheets, que es cuando parcelizamos los datos y los pasamos en valores numéricos, los cargamos, los pasamos en valores numéricos que corresponden a valores de entrenamiento y a valores de prueba. Cuando nosotros lo cargamos a estos valores de entrenamiento o valores de prueba, nosotros estamos preparados para la construcción del modelo como tal, donde nosotros utilizamos algún tipo de red neuronal convolucional y empezamos a crear eh, la construcción que me va a llevar al entrenamiento. Recordemos que cuando nosotros construimos el modelo, nosotros le ponemos como aquellos parámetros que nosotros vamos a decir por cuál va a ser la activación, por cuál va a ser el método de optimización, cuál va a ser el cálculo que va a utilizar para los valores perdidos, cuál va a ser la métrica que va a estar utilizando, entre otros aspectos que nosotros necesitamos valorar. Entonces, posteriormente, nosotros vamos a pasar a la parte del entrenamiento del modelo, donde definimos cuántas neuronas va a utilizar el modelo que nosotros estamos entrenando para la utilización de los datos. Recordemos de que acá nosotros decíamos, utilizamos 10 neuronas, 100 neuronas, entre otros aspectos. Si ustedes tal vez recuerdan, esta cantidad de neuronas tiene que concordar con la cantidad de datos que nosotros lo vamos a dar de alimentar. Por ejemplo, y como mínimo, pues va a ser la cantidad de datos que vamos a darle a alimentar. En este caso, si usamos cifar 10, deben de ser como mínimo 10 neuronas. Y si vamos a utilizar cifar 100, tendrían que ser más neuronas exactamente, entre otro tipo de cosas. Posteriormente empezamos a la evaluación del modelo, donde ya definimos cuántos son los datos perdidos, los datos de entrenamiento, los datos de prueba, y calculamos la precisión en base a aquellos argumentos que nosotros les hemos pasado por arriba, donde nosotros hemos dicho cuáles son las métricas que van a utilizar, los valores perdidos que va a utilizar, entre otras cosas. Ya por último, sería la visualización de la predicción, es decir, el valor que nos va a dar, poderlo mostrar en pantalla, según lo que nosotros hemos aprendido. Ahora bien, sería para finalizar la optimización y ajuste de hiperparámetros. Vamos a experimentar, quiero que ustedes utilicen distintos métodos y me haga un análisis dentro de esos métodos. ¿Cuáles de esos métodos tienen mayor nivel de optimización entre los tres con valores dados? Pueden utilizar el ajuste del número de capas o neuronas también para la optimización según el modelo de CIFAR que estamos utilizando. Y vamos a implementar técnicas de aumento de datos, es decir, vamos a aumentar algunos datos para ver qué es lo que ocurre.
Entonces, dentro del entregable va a ser el código fuente del proyecto, un informe con básicamente la explicación del modelo, los resultados, las mejoras propuestas dentro del proyecto y algunas capturas de pantalla dentro del modelo. Ustedes pueden utilizar esto como base, pero no necesariamente necesitan apegarse a esta base. Ojo, se puede evaluar la creatividad. Si ustedes quieren añadir algo adicional que te ofrece el modelo, esto simple y sencillamente es como la secuencia de lo que nosotros hemos visto y para que tengamos una secuencia de cómo va a ir el código, pero no específicamente va a ser a lo que nosotros nos vamos a amarrar a la hora de desarrollar el código como tal. Me interesaría ver aspectos de cómo que llamamos a una imagen adicional, podemos utilizarla o compararla con los modelos ya preentrenados. Aquella función también que nosotros hablábamos de que si ya está entrenado el modelo, no volverlo a entrenar, que ya quedaba guardado o quedaba almacenado y no lo volvíamos a entrenar para que optimicemos la parte de los recursos de nuestro computador, entre otros aspectos. ¿Tienen preguntas, muchachos, aquí, en esta partecita? El Word sí, lo voy a poner en la plataforma. Sí, ese lógicamente sí, va a ser una tarea adicional ahorita. Y esa es entregarse máximo el día jueves por la mañana. Entonces, si tienen preguntas adicionales acerca de esto, es bastante sencillo, no lo traten de complicar, es tratando de orientar a lo que se Viste ha que visto, los no receptores es de los algo Teams, en adicional lo a que lo es que el se ha visto. pase extra, que Una es consulta, profesor. básicamente Básicamente cumple con las expectativas de lo una que cosa nosotros importante hemos que visto, quizás nos gusta a nosotros destacar de los fundamentos. ¿Me escucha, modelos de profesor? predicción. No se desesperan De en hecho, aquí ir está como utilizando y la va a métrica entrar el balón. Accuracy, Y que es viste que una te de las vas que más acercando de la bola utilizamos con nosotros, inercia, con la pasitos técnica cortos. de Sostienen el optimización sentido de ADAM, decir, que es sostienen otra el de las que ángulo más de juego, el área utilizamos. de recepción, se Entonces, mantienen en sus lugares. ustedes pueden tanto Entonces, cuando utilizar se estos fortalece valores, pelota, como no va a pueden ser crear otros casi nuevos de memoria, valores, de memoria, porque o saben pueden que corren utilizarlo hay unos como paraditos que no se mayor, mueven. Y eso es todo. Una digamos, consulta, lo que profesor. puede convenir a ustedes Dicen los como tal. lugares adecuados de cada jugador, está claro. ¿Tienen preguntas, muchachos? Eso Una es otra consulta. cosa. De hecho, estás paradito más en ese lugar, ¿no? ¿Me Entonces, escucha, maestro? saben dónde están todos. ¿Profesor? Y eso es una Sí, cosa que dígame. influye. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, lo escucho. Se conocen de memoria y Ese obviamente Word muchos años lo va a compartir en también la plataforma. Sí, hoy mismo queda en la plataforma. de jugadores Muchas Al gracias. terminar la clase ya queda en la plataforma. con Smart, en su momento con el trade. Este Word ya queda hoy mismo. Profesor, ¿puede repetir lo que estaba diciendo anteriormente? Que el estimado encendió el micrófono y no se le entendió lo que estaba diciendo. ¿En cuál de todos? Eh, Cuando está explicando lo de las cargas de procedimiento del data. Ah, ok. Este, la carga del proceso. Bueno, miren, este archivo o este Word, que de hecho ya lo voy a dejar subido, como le dije, lo que contiene es básicamente eh, una secuencia, una guía secuencial. No es necesario que ustedes vengan y, ¿cómo le puedo decir? No es necesario que ustedes vengan y lo sigan paso a paso. Ustedes pueden tomar otro ejemplo de los que ya se han visto, de los que están en el material o de los que ya he subido a la plataforma. La idea sí es seguir la secuencia de los procedimientos, como es la importación de estas librerías, la utilización de estas librerías o bibliotecas, como son TensorFlow, Keras, NumPy, Matplotlib, eh, y la parte de cifar 100, que es el que vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar la parte de entrenamiento y la parte de prueba.
Recordemos que esta parte es la que convierte directamente a números enteros para poderlas procesar y poder utilizarlo dentro del modelo como tal. Y ya utilizado dentro del modelo, nosotros podemos crear algunos parámetros que son los que se van a utilizar para comprender el modelo o compilar el modelo. Dentro de ellos vamos a ver un pooling, vamos a ver una densidad del modelo, vamos a ver protocolos de optimización del modelo, como la parte del modelo Adam o en la métrica accuracy, entre otro tipo de cosas. Y después vamos a estar con la parte de fit, realizar el entrenamiento de modelo. Tenemos que tener en cuenta de que en Poch se basa en la cantidad de datos que nosotros tenemos a entrenar, tendemos a entrenar con el modelo. Es decir, si nosotros usamos CIFAR 100, deben de ser al menos 100 neuronas las que estén trabajando con él. Tenemos también la parte de la validación de esto y la evaluación del modelo como tal. Al finalizar, yo necesito que esto sea visualizado y que podamos, digamos, añadirle algún tipo de valor adicional, como por ejemplo, si se puede, ¿verdad? Si ustedes les creen que pueden tener el tiempo más que todo para realizar, añadirle algunos tipos de valores adicional, sería bastante provechoso. Además de eso, podríamos utilizar algunas funciones como la parte del entrenamiento de datos, que recordemos que habíamos hecho un if, que habíamos mandado a hacer un if, que si ya estaba creado la parte del entrenamiento de los datos, el modelo no necesitaba volverse a entrenar, sino que iba a utilizar el fichero ya preentrenado y al mandarlo a llamar no necesitábamos volver a crear el entrenamiento del modelo y eso no ahorraba recursos de la computadora. Entonces, la idea en esto es utilizar cada paso a paso de la parte de la optimización del modelo, los resultados y las mejoras propuestas que vamos a poder tener dentro del software que vayamos a crear. Bien. ¿Qué vamos a evaluar? Capturas de pantalla, ejecuciones del modelo, entre otro tipo de cosas. Código fuente, la implementación de cada uno de los modelos, el preprocesamiento de los datos, las optimizaciones y ajustes y el informe, la presentación del informe. Y dentro de la presentación del informe, lógicamente están sus aportes, cómo ustedes analizan o qué opinan de cada una de las cosas. O sea, puedo decir, bien, ¿qué es lo que hace esta parte? Diría yo. La construcción del modelo, usted analizar en el código cómo funciona cada una de esas características de la construcción del modelo neuronal y explicarlo básicamente con sus propias palabras. Y eso es lo que me interesaría, que sea con sus propias palabras, que no sea algo como modo avión, sino que sea bastante aterrizable en un lenguaje bastante comprensible y simple. No necesariamente lo deseo un modo avión o un modo experto, porque lo que me interesa es que ustedes comprendan, que realmente entiendan qué es lo que está haciendo este texto estos trozos de código como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional, muchachos? Profe, buenas noches, ¿me escucha? ¿Me Sí, escucha? sí, lo escucho. Sí, disculpe, solo para confirmar, le he agarrado todo lo que he dicho, pero lo único que tengo entendido de que primero esto es para el jueves y Sí, segundo lo que está en el Word es el paso a paso de lo que usted dice que quiere, que es el modelo, el clasificador de imágenes, así es. ¿verdad? Eso es para el jueves y los paso a paso están en el Word. Es un solo proyecto. Así es. No son dos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, un solo proyecto, el paso a paso está en el Word. Si ustedes dicen, quiero añadirle algo más, lo añaden. Si ustedes dicen, me voy a ir con esto, se van con esto. Evidentemente, ahí faltan algunos trozos de código. Ahí lo que tienen que hacer es unificarlo, crear la función, crear los prints, crear esto, lo otro. O sea, ese tipo de cosas hacen falta en este Word. Pero ahí están las funciones que se utilizan dentro de él, como tal. O sea, ahí están todas las ecuaciones que vamos a utilizar dentro de él. Está el paso a paso correctamente, como lo dije.
Lógicamente, sí hay que añadir cositas. No es que está todito, todito. Hay que añadir algunas cosas como definición de la función, cosas sencillas, sí, que no es algo que no hemos visto y que no está en otros códigos que están en la plataforma. Profesor, ¿lo puede dejar en el chat del Zoom? Sí, claro que sí. Lo voy a dejar ahí y se lo voy a pasar como les dije, a la plataforma. Profesor, ¿Sí? buenas noches. Una pregunta con lo que es para hoy. Yo ya ¿Sí? tengo el último ejercicio, el más complejo, listo, pero me tiene perdido lo de la actividad 1 y 2. Fíjese que no encuentro en el documento cuál es el ejercicio, ¿Cuál? en la actividad que se entrega hoy. Esa es la actividad 1 y 2, ¿no? Exacto, la primera parte, la unidad 1 y 2. No encuentro cuál es el ejercicio como tal. Y yo les decía que en la actividad 1 y 2, nosotros, en las actividades 1 y 2, espérenme, ya le voy a decir cómo. Voy a pasar primero aquí y ya le respondo la pregunta. Voy a pasar primero al chat lo que me dijeron, lo que me pidieron ahorita, y ya le respondo la pregunta. Y yo le digo todito. Deme un segundo. Me voy a mandar el Word como tal, por si ahí mismo lo van a editar. Dice que no puedo mandar ese tipo de ficheros. Voy a mandarlo como PDF. Entonces, ahora sí. Vamos a ver qué onda. Este sí. También se los voy a subir a la plataforma, ¿verdad? En la plataforma es que ustedes me lo van a subir. Ahora bien, vamos con lo otro. En el, bien, entonces yo subí hace unos días un enlace. El enlace lo subí porque les mencionaba de que ya se lo voy a recompartir, de hecho. Yo les mencionaba que el enlace yo lo estaba utilizando porque cuando yo lo quería subir al Moodle no me lo estaba permitiendo. Entonces yo les compartí el enlace y espérenme, vamos a ver si me carga.
Ahorita se lo estoy subiendo al chat del, puede revisar ahorita en el chat del Meet. Y dentro del chat del Meet se encuentra ahorita también el libro como tal. Pero ya también ya le busco lo otro. En el grupo también le compartí dónde se encontraba la Unidos, exactamente. Entonces, dentro de la Unidos, nosotros vemos este tipo de pruebas o de validación. Esto ya está en ese archivo que les compartí. Y dentro de la Unidos nosotros vemos esto, fundamentos de inteligencia artificial y redes neuronales con Deep Learning. Entonces, estos tienen algunos tipos de ejercicios. Yo les decía a ustedes que estos ejercicios no son directamente los que yo he estado presentando, que son otros los que yo presento, pero son basados en estas temáticas, para que ustedes vayan probando estos como tal. Entonces, la idea es que ustedes prueben estos códigos y esos son los códigos que ustedes me van a subir. O sea, son los códigos que aparecen en esta documentación, en la unidad uno y la unidad 2. Esa de unidad uno y unidad 2 son estos. La del otro era la del último punto py que habíamos mandado la otra vez, pero quedamos de que si ustedes también podrían hacerlo en otra que no necesariamente sea último punto py, que era la parte de los entrenamientos de los datos, podríamos perfectamente hacerlo o realizarlo. El entrenamiento de los datos, siempre y cuando realizáramos como que en base a CIFAR 10 o en base a algún tipo de entrenamiento y que lo guardara y no lo pudiéramos volver a implementar, no necesitáramos volver a implementar de nuevo la parte del entrenamiento de los datos, sino que automáticamente él utilizara el modelo ya entrenado, que eso fue lo que yo comentaría en uno de las clases y en uno de los archivos como tal, que era el último punto py. Y uno de ustedes me dice, ¿y lo puedo hacer en esto? Yo les dije perfectamente sí, porque lo que yo necesitara es que ustedes pudieran entrenar el modelo en la primera, pero ya en la segunda reutilización de la aplicación no necesitara volverse a entrenar, ya que él crea un archivo que sirve como para la utilización del modelo como tal. Entonces, ustedes deberán en la actividad unido probar estos códigos. No es nada más que escribir los códigos y irlos probando. Y enseñarme lógicamente la utilización, que es los resultados que le dio. De la unidad unido. Hasta aquí ya no. Esta unidad ya no. La unidad 3, no, por el momento no. Solo la unidad. Esto de la unidad 3 es básicamente todo lo que nosotros hemos visto en estos días, donde se ha utilizado GPT para la generación de palabras. Hablábamos de que GPT-2 era un lenguaje que todavía le faltaba. Utilizamos la parte de sentimientos para el entrenamiento de los modelos de lenguaje. Utilizamos, eh, utilizamos los modelos de Verne para la parte de generación de palabras desde antes hasta después y ahorita T5 como tal. Entonces, esta parte no. Lo único que yo quiero es la otra, la de la unidad unido. La de BERT, GPT y T5, que son las que hemos visto hasta el día de ahorita, pues prácticamente de momento no, muchachos. Solamente las primeras dos en ese aspecto. Y ahorita con la otra parte, que es lo que se valoraría, que en pocas palabras es esto, modelos predictivos de imagen, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Eso ya resuelve su duda, muchachos. Pregunta. Sí, sí.
nos podría regalar un día más para esa asignación. Sí, lo Por máximo que favor. les puedo dar para todas las asignaciones es hasta el día jueves. Ok. Para todos, lo que ustedes, yo se los puedo dar, pero hasta el día jueves. Yo ya el viernes, yo ya entrego las notas y por esa razón, yo ya tendría que, es decir, yo ya el mismo día jueves, yo empiezo a valorar todos los últimos trabajos que me han subido y ya poner las últimas notas. Entonces ya no podría más que el día jueves. ¿Sí? Entonces, comprendido, muchachos. Jueves a las 2 de la mañana, la madrugada, pues, o sea, ya 11:59, pues, 11:59 del día jueves, ya para amanecer viernes a la madrugada. Hasta esa hora lo máximo que yo podría, para yo el viernes poderles entregar las notas. ¿Ves? Y ya ustedes ya culminar prácticamente con el taller o con el curso que han llevado. ¿Ves? ¿Comprendido, muchachos? Entendido. Ok. También adicionalmente, vamos a realizar una pequeña prueba el día miércoles acerca de esto, de los NLP. O sea, vamos a realizar una pruebita sobre los lenguajes. ¿Qué va a tener la pruebita? Básicamente los conceptos de los lenguajes como tal, de los modelos de lenguaje. Vamos a hablar sobre BERT, GPT y T5. No va a ser muy compleja, pero sí por lo menos deben de conocer qué función base a cada una de las cosas, cuál es el propósito de cada una de las cuestiones, de cada uno de ellos. Si ustedes se fijaron, todos son similares en el sentido de que todos tienen un input, tienen un procesamiento y tienen una salida. Un encoder, un decoder, generalmente todos son similares. Entonces lo que nos vamos a enfocar es en la función de cada uno de ellos, o sea, para qué función, para qué sirve. Eso es lo que me voy a enfocar en esa prueba. En la anterior, recuerden que fue en base a la biblioteca o las librerías. En este caso, va a ser en base a cada una de para qué funciona cada cosa. Entonces, esta va a ser enfocada el día miércoles, que es la otra clase, ¿verdad? Ya para finalizar totalmente el curso, como les decía, ya son las últimas evaluaciones. Espero las completen todas para poderles poner una nota satisfactoria. Y ahorita vamos a entrar un poco sobre algo conocido como modelos predictivos de imagen. Esto es bastante parecido a lo que nosotros hemos visto en en el tema 2, pues habla sobre algún tipo de las redes neuronales convolucionales. Es decir, se trabaja o viene de las manos con las redes neuronales, que eso lo vimos ya en el tema 2, y nosotros vamos a hablar sobre los modelos de clasificación de imágenes, que son algoritmos de inteligencia artificial diseñados para identificar, categorizar objetos o características dentro de una imagen. Es decir, nosotros podemos identificar dentro de esa imagen qué es la forma de la imagen, qué es la parte que hay dentro de la imagen, entre otro tipo de cosas. Cuando nosotros hablamos de un objetivo de los modelos de clasificaciones de imágenes, hablamos de interpretar el contexto visual y extraer características relevantes. Es decir, usar la información, los puntos de precisión de la imagen para determinar a qué pertenece dicha imagen. Estos modelos utilizan muchas técnicas, desde la transformación de estadísticas y filtros básicos hasta arquitecturas avanzadas de redes neuronales, especialmente las que son conocidas como redes neuronales convolucionales.
que son el núcleo de la clasificación de imágenes modernas. Dentro de las etapas, nosotros vamos a definir lo siguiente. Disculpen, el preprocesamiento de imagen. Es decir, como todos los datos, igual vamos a preprocesar el dato como tal, donde vamos a parcializar los datos y los vamos a normalizar, convirtiéndolos en valores entre ceros y uno para mejorar la precisión al momento de empezar a utilizar el, el modelo de inteligencia artificial. Es decir, para que pueda ser entendible por el lenguaje máquina, nosotros vamos a empezar a utilizar la normalización y vamos a poner esos valores entre un rango entre 0 y 1. Si recordamos que cuando transformamos al código, nosotros venimos y ponemos entre 0 y 255, denotando de que es un valor binario que estamos poniendo y lo estamos convirtiendo en un octeto, por decir así, o un valor de bits, que puede tener valores probables entre 0 y 255, donde 255 equivale a 256, que es un bits, ¿verdad? Ahora, la extracción de características. Una de las partes esenciales del modelo es identificar y extraer características relevantes de la imagen, como algún tipo de borde, textura, algún tipo de rasgos, modelos avanzados como la CCN, la CNN. La extracción de las características se hace automáticamente por varias capas de convolución, cada una enfocada en detectar una característica de tipo específica en la imagen. Recordemos de que nosotros cuando hablamos de redes neuronales, hablamos de crear distintas capas. Cada una de las capas lo que hace es un procesamiento, analiza algo. Entonces, cada una de estas capas va a ir diseñada para una parte específica de la imagen. Posteriormente, las clasificamos una vez con las características se han extraído y podemos utilizar la información para categorizar a qué clase de imagen pertenece. Esto se realiza en la última capa del modelo llamada capa de salida. Ya en la capa de salida nosotros decidimos qué es la mayor probabilidad que tiene para que la categoría se haga posible o para que la clase sea posible, ¿verdad? Dentro de las arquitecturas populares de los modelos de clasificación, tenemos las redes neuronales convolucionales, que son las más populares, por decir, ya que han transformado la clasificación de las imágenes en la estructura que permite automáticamente caracterizarlas de maneras complejas a través de capas convolucionales. Un segundo. Entonces, dentro de las capas convolucionales, nosotros vamos a encontrar algunas capas conocidas como pooling. Entendiéndolo de una mejor manera, nosotros vamos a aplicar dentro de las capas convolucionales al filtro de la imagen como tal, para la entrada de la imagen. Vamos a identificar las texturas de la imagen, vamos a implementar funciones de activación que son conocidas como ReLU. Vamos, además de eso, que son las funciones de activación que son conocidas como ReLU, que introducen la no linealidad en la red. Además de eso, vamos a utilizar algunas capas conocidas como pooling, que son un submuestreo, es decir, reducen la capacidad de la imagen o la dimensión de la imagen sin perder información relevante. Recordamos que cuando hablábamos de el lenguaje natural, habían palabras que se eliminaban totalmente, como en algunos de los casos de la, los, algunos tipos de pronombres. En este caso pasa similar. Para que la imagen sea más reconocible, se utiliza una forma
de, se utiliza una forma de estructurar la imagen o quitar los niveles de complejidad que tiene la imagen a través de un submuestreo. El más común es conocido como max pooling, ¿verdad? El más común es conocido como max pooling, ¿verdad? Existen algunos modelos preentrenados. Dentro de los modelos preentrenados usamos algunos conocidos como ResNet, BGG, EfficientNet, y estos son modelos preentrenados para grandes datos de imágenes como ImageNet y permiten aplicar técnicas de transfer learning y aprendizaje transferido. Esto es un enfoque que ahorra el tiempo y mejora la precisión. Es decir, nosotros ya contamos con modelos de datos preentrenados, así como lo hacía en algunos casos el, de la parte de CIFAR 10 o CIFAR 100, con algunos datos con mayor precisión. Eh, ya también existen algunos datos relacionados con las redes neuronales profundas, en este caso ResNet, que son las redes residuales que introducen una conexión de atajo o de sync connection que facilita el entrenamiento de las redes neuronales profundas al evitar la degradación gradiente, y esto permite construir redes profundas y precisas. También existen algo relacionados con los transformers, y son los transformers para visión. Los modelos basados en transformers originalmente, que son los que vimos en el lenguaje natural, han sido bastante adaptados a la parte de la visión, revolucionando la precisión en la clasificación de imágenes. Son conocidos como PIT y dividen las imágenes en parches, las cuales se tratan como tokens, es decir, de la misma manera, tokenizamos para que el modelo aprenda a clasificar. Tokenizamos, es decir, decodificamos, codificamos y decodificamos para que el lenguaje pueda progresar. Ahora, dentro de la estructura de una red neuronal, nosotros tenemos varios aspectos. Como yo les decía al inicio, nosotros tenemos lo que son los filtros, que es el inicio de la parte de la capa, cuando va a entrar la imagen como tal y se crea los bordes, las texturas que se están promocionando dentro de la imagen o sobre la imagen. Posteriormente entra a la capa de convolución, a la capa de pooling, a la capa de pooling donde existen los submuestreos y se trata de eliminar los aspectos que no son tan relevantes, y posteriormente hay algo que se llama capas completamente conectadas, que estas transforman los mapas de las características de los vectores para la clasificación final. En esta parte final es donde se utilizan las CNN para tomar decisiones. Entonces, existen varias capas que nosotros vamos a utilizar para la clasificación de imagen. En pocas palabras, la primera capa le aplica la filtro, la segunda deja solo lo esencial y la tercera va a dejar ya el resultado que nosotros queremos. Sin dejar en cuenta o sin dejar de tomar en cuenta que también la parte de la activación de Redwood va a introducir la no linealidad dentro de la red. La función más común en Relux es utilizar el valor máximo orientado a cero, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, nosotros tengamos una arquitectura donde tengamos una imagen pequeña de unos 28 bits o de 50 bits, y entonces digamos que fuese de 28 bits. Se aplican algunos filtros, esos filtros se les va a aplicar ReLU. Después de ese ReLU podemos definir un máximo pooling, una capa de pooling
Después de la capa de pooling, podemos tener otra capa convolucional más y posteriormente otra capa de pooling más, dando a deducir que por cada capa de pooling que nosotros vayamos a, por cada capa de convulsión que nosotros creemos, vamos a necesitar crear otra capa de pooling hasta nosotros definir que ya está totalmente conectada. Ya después de que esté totalmente conectada, entramos a la capa de salida o softmax, que es la capa donde nosotros eh, podemos crear la clasificación de dígitos como tal, ¿verdad? Dentro de las aplicaciones o las implementaciones de CNN para la clasificación de imagen, nosotros vemos algunos aspectos como son el reconocimiento facial o el Face ID. Podemos encontrar también el diagnóstico médico como detección de tumores, en imágenes médicas, la clasificación de imágenes para los que utilizan algún estilo de clasificador de imágenes como Google Lens. Esto es lo que utiliza en los vehículos autónomos, en la parte de detección de objetos y señales y el filtrado de spam basado en imágenes como tal. Para el funcionamiento de los modelos de clasificación de imágenes, el principal es el intérprete de contexto visual, extraer las características relevantes y usar la información para tomar una decisión sobre una característica a la imagen que pertenece, ¿verdad? Para poder empezar con la parte de la clasificación de modelos de imágenes, nosotros necesitamos, como, como en anteriores aplicaciones que como tal hemos hecho, mínimo tener un Python 3.7 superior, tener TensorFlow y Keras instalado y Jupyter Notebook o Colab. En el caso de nosotros siempre vamos a estar trabajando sobre Google Colab o si no sobre Visual Studio Code. Además, esto sí, recordemos de que TensorFlow y Keras nosotros siempre lo vamos a estar utilizando, ¿verdad? Y la parte del datasheet de Cifar 10 como tal, ¿verdad? Acá nosotros podemos ver una explicación de la parte de Cifar 10 que tiene que ver cómo trabaja directamente y acá también se pueden ir guiando para la utilización para el entrenamiento y la evaluación del modelo de la práctica que les dejé el día de hoy, que además nosotros ya les había dicho que la hemos realizado con anterioridad. Hemos realizado algunas de estas validaciones ya con anterioridad y hemos hecho la parte del entrenamiento, el preprocesamiento, entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Eh, este documento ya se los envié, se los voy a subir también a la plataforma, al Drive que vieron allá en el Google, en la colaboración de Google. Y posteriormente, la siguiente sesión, nosotros veremos varios ejemplos relacionados a este módulo, a la parte de la clasificación como tal de imagen. Pregunta, muchachos. ¿Tienen preguntas, muchachos? Bueno, muchachos, recordándoles que necesito que me elaboren tanto las últimas prácticas como las prácticas que habían quedado pendientes a más tardar el día jueves. Y también instándolo a que lo terminen, a que lo culminen. Ya solo nos falta un día para culminar el taller o el curso que hemos estado abordando durante estos días. Y creo que sería todo, muchachos, por el día de hoy, si no tienen preguntas. Eh, ¿En qué parte que sale el enlace para cargar la información de los trabajos que uno tiene que hacer? Ok.
Entramos directamente al campus tecnológico de UNI. Nosotros nos vamos a ir a la parte, eh, hay una que salía como test, ¿verdad? Esa fue como la primera que nosotros pudimos crear. Semana uno evaluación teórica. Les voy a habilitar para de aquí al día jueves, como les dije. Aquí es donde solamente tengo 28 intentos, si se fijan. Y yo Profesor, creo es que más abajo. dígame, Es más abajo. Es al 1 de abril. por eso es que tenía esta semana uno evaluación teórica. Él me pregunta sobre todas las evaluaciones. Esta es la primera. Entonces, esta es una de las evaluaciones que tenían que haber concretado. Solo tengo 28 personas que la han concretado. Voy a habilitarla unos Sí, días más para que la terminen de completar. Solo en la sesión creo que hay más de 28 o hay 27. Y hay eh, personas que no asistieron hoy. profesor, ¿Sí? me refería a la información que hay que subir de los programas que están en la cartilla, creo que. ¿Cuál es esa? ¿Dó- ¿Dónde está el enlace para enviar los trabajos que se hagan Ah, de la cartilla? Ajá. la de la cartilla, esta, actividad práctica. Esa que dice actividad práctica es esta. Entonces, en esta todavía faltan envíos, ¿verdad? De hecho, solo tengo 6 enviados, miren. Profesor, es que una consulta. Ok, En el en esa primer, actividad práctica yo había subido el que decía el reconocimiento de imagen, que tenía que verse si ya estaba creado el modelo entrenado para que ¿Sí? solamente se usara, Correcto. pero solamente subí ese, no subí Ok. los otros contenidos de la cartilla como tal. Creo que se puede editar todavía. Puede editar la entrega. Voy a, Ok, ok. voy a dejarlo, como le dije, para más tiempo, de todas maneras, para que lo puedan entregar. Entonces, la 1 y 2 Correcto. son los de la Ese cartilla. va a quedar con la fecha para el día jueves también, ¿verdad? Sí, así Con es. el documento que te mandó el proyecto. Así es. Ok. Voy a dejarlo para el día jueves. Entonces, O sea, todo para el jueves, todo para el sí, jueves. así es. Todo para el jueves. Así que tienen tiempo para ponerse las pilas. ¿Ves? Porque en base a esto es que yo les pongo las notas. Entonces, si no lo culminan todos, pero por lo menos los que tengan. Y porque algo van a tener. Oye, eso es lo que necesito, tener evidencia de que ustedes están trabajando en, la- en las prácticas que dejo. Comprendemos, muchachos. Entonces, esto yo lo voy a dejar para el día jueves. Todo para el jueves, como dice. Aquí mismo van a subirlo en un archivo comprimido, las dos, tanto las unidades como la parte del programa, entre otros. Ok. Y sí, pueden consultarme, no hay ningún problema. Ahí me preguntan si pueden consultarme al WhatsApp. A veces dilato un poquito en responder el WhatsApp porque a veces estoy un poco ocupado, pero yo trato de siempre responder. Entonces, sí, sí pueden consultarme, no hay ningún problema, muchachos. Este, si no tienen nada más que agregar, muchachos, quedó claro, ¿verdad? Serían prácticamente estas dos actividades. Esta, la anterior, la que estoy orientando hoy, que ya se las pasé ahorita por el chat de acá. La voy a subir también en la plataforma. Y el test de la próxima clase, que es de los NLP,
pero más o menos para qué sirven, para qué funcionan cada cosa. Entendamos que es básicamente la función de cada uno de, de los tipos de modelos que hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿tienen preguntas, muchachos? Incluso van a subir el video de hoy, igual, ¿no? Como Sí, todos claro, el los. video va subido. Ok, porque sirve de orientación. Sí, el video de hoy va subido. Ok, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, solo esperando que se pongan al día. Tienen tiempo, muchachos, y cualquier cosa, ahí estoy a la orden. Tengan una buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. A una hora. Sí, es una hora.